ongi etorriak izan zaitezte Kirol Eskolako webinar berri honetara. Gaurko egunean gurekin Naiara Perez den Anclares dugu, eta badakizue webinar hau txertatuta dagoela teknologianen erabilera eta kirolaren uztartzen duen kurtsora. Como decía, buenos días a todos y a todas y bienvenidos a este webinar de Kirol Eskola, que está integrado dentro del curso de utilización de tecnología en entornos deportivos, y en el día de hoy tenemos con nosotros a la formadora y experta en el tema, que es Naiara Pérez de Villarreal. Egunon, Naiara. Creo que tienes el micro apagado. Egunon danoi. Naiara es la persona que ha desarrollado los contenidos que habéis ido desgranando en los vídeos, en los ejercicios, las preguntas derivadas de ello. Y bueno, en el día de hoy pues va a hacer una pequeña presentación tipo corolario de todo lo que se ha dicho en el curso y de algunas cosas quizá nuevas o más actuales. Y por otra parte, pues tenéis la oportunidad de preguntarle a ella como experta pues las casuísticas o las dudas que os hayan quedado. Para los que no estéis muy habituados o habituadas a utilizar Zoom, ahí tenéis la cuadrícula de chat, que es donde todos y todas podemos escribir libremente y donde podéis dejar integradas las preguntas para que cuando ella termine su exposición yo se las vaya lanzando. Tened cuidado porque cuando escribís, veis que tenéis que seleccionar justo encima de donde escribís a quién le queréis escribir la pregunta. Entonces, si queréis que la pregunta conste y que todo el mundo pueda leerla, pues tenéis que poner todos los panelistas y participantes en la selección. Si no, solo la leeré yo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en principio esa sería la metodología y podéis preguntar cuando queráis y le lanzaremos las preguntas al final. Besterik gabe, ondo izan, espero que sea de vuestro gusto la presentación, eta Naiara, nahi duzun, Oso ondo, venga, guazen aurrera. Vale, bueno, bueno, lo primero, gracias a todos y todas por sacar este ratito y estar aquí, ¿vale? Bueno, como bien ha dicho Jon, en el 2017 Miquel y yo formamos una empresa que es Digitalde y bueno, redactamos e hicimos la guía, ¿no?, de cómo usar la tecnología con menores de edad en el entorno deportivo. Muchos de vosotros y vosotras ya lo conoceréis y ahora han hecho este curso online con los contenidos que bueno, la verdad está muy bien y creo que puede ser muy útil, ¿vale? En este pequeño rato que voy a estar con vosotros y vosotras ahora, ¿vale?, os voy a hablar sobre esto, ¿no? Exactamente. Cuando empecemos con la reflexión de cuando unimos los conceptos, las palabras de tecnología y menores de edad, adolescentes, niños y niñas, muchas veces nos generan dudas, preocupaciones, ¿sí? Dudas y preocupaciones no solamente por cómo estas personas utilizan la tecnología y las redes sociales, ¿no?, sino también por cómo nosotros y nosotras podemos utilizarlas, cómo podemos sacar beneficio de ellas, cómo podemos hacer un uso responsable de ellas, ¿sí? Y además de eso también la preocupación, ¿no?, es cómo podemos ayudar a estas personas menores de edad, a estas personas adolescentes, a que hagan un buen uso, a que sean responsables con la tecnología, ¿sí? Bueno, pues hoy tengo una buena noticia para todos vosotros y vosotras. Tengo la respuesta, tengo la solución a esta pregunta, ¿vale? Pero no os la voy a decir ahora, os lo voy a decir al final de mi exposición, porque creo que es importante que entendáis y escuchéis todo lo que os tengo que contar para comprender esa clave, esa llave que os voy a facilitar hoy. Vale, empecemos hablando de tecnología, aunque sea brevemente, ¿sí? Porque la tecnología, aunque tenga hoy en día, pueda tener ese apellido un poco negativo, ¿no?, que el desconocimiento muchas veces nos hace tener, ¿no? La tecnología la creamos el ser humano y la creamos para cubrir nuestras necesidades primarias. La tecnología en sí tiene un objetivo positivo, tiene un objetivo bueno, ¿sí?, porque lo creamos el ser humano para satisfacer nuestras necesidades primarias, ¿sí? ¿Y cuáles son esas necesidades que satisface la tecnología? Bueno, la tecnología la utilizamos para hacer más y mejor.
La tecnología la utilizamos para hacer más cosas y hacerlas mejor, hacerlas más rápido, ¿sí? Ejemplo de ello es, como podéis ver aquí, pues yo vengo un poco del mundo del baloncesto, ¿sí? Entonces, las planillas que antes se hacían a mano con bolígrafo rojo y azul, ahora tenemos tecnología que nos facilita hacerla de una manera mucho más rápida e incluso hacer más cosas, ¿sí? La tecnología también nos permite equivocarnos menos. La tecnología es inteligente, ¿vale? Entonces, la tecnología nos permite equivocarnos menos y hacer las cosas con más precisión. La tecnología nos permite comunicarnos más y mejor y más rápido, ¿vale? Y aquí es donde podemos decir que la tecnología cubre una de las mayores necesidades que tiene el ser humano. Los seres humanos somos sociales por naturaleza, ¿vale? Nos gusta estar entre gente, necesitamos relacionarnos con las personas. Es una necesidad primaria, desde los primeros tiempos del ser humano ha sido así. Necesitamos estar con gente, ¿vale? Pertenecemos a cuadrillas, pertenecemos a grupos de amigos y amigas, pertenecemos a equipos, ¿sí? Necesitamos a las personas y eso es una realidad. Y la tecnología, afortunadamente, nos ha permitido saciar esa necesidad con otras potencialidades, ¿sí? Las redes sociales nos permiten comunicarnos, relacionarnos en otra dimensión mucho más rápido, mucho mejor y a un clic, ¿vale? Entonces la tecnología nos permite comunicarnos mejor, ¿sí? Vale, partiendo de primeras ideas de para qué utilizamos la tecnología y qué sacia esa tecnología, y hablando en la última idea sobre la comunicación y las redes sociales, aquí es donde vamos a hablar ahora sobre cuáles son esas plataformas digitales, cuáles son esas redes sociales que nos permiten comunicarnos y relacionarnos más y mejor y sobre todo un poco yendo a esa preocupación que os he comentado al principio, ¿no? De dónde están estas personas jóvenes, estos niños y niñas, estas personas adolescentes, dónde están estas personas que son parte de nuestra entidad deportiva, de nuestro equipo, en qué redes sociales están. Vale, pues aquí las tenéis. Hoy en día, a 23 de abril del 2011, ¿vale? Estas son las redes sociales que más utilizan los y las jóvenes. Si habláramos de esta transparencia hace 2 años o hace 3, cuando hicimos los contenidos para la guía y para este curso que habéis hecho ahora, aquí en esta diapositiva habría 2 redes sociales menos. TikTok y Twitch no estarían. En aquel entonces la red social que estaba en auge, ¿vale? Que todavía no había explotado como explotó, por ejemplo, el año pasado y hace 2 años, era Instagram. Era hacia donde estaban yendo todas las personas jóvenes. Pero a 2, 3 años vista, ahora, hoy en día, tenemos otras dos redes sociales, que son TikTok y Twitch. Entonces, WhatsApp, es verdad que WhatsApp la utilizamos todas las generaciones, es nuestra herramienta de mensajería instantánea, digamos, ¿sí? Es la herramienta que nos permite comunicarnos en un instante con distintas personas en distintos grupos y demás. Y es una plataforma, ¿vale? Que tiene un toque red social, pero es más una plataforma que utilizamos todas las generaciones, incluidos los jóvenes y las jóvenes, ¿sí? Pero si viéramos una gráfica del uso de WhatsApp, ¿vale? Veremos que las personas jóvenes son las que menos utilizan, ¿sí? Porque utilizan otras redes sociales también para comunicarse entre ellos y ellas y para comunicarse con los demás. TikTok es una red social de vídeo, ¿sí? Que es la que ha explotado en el último año, la que se ha lanzado de una manera brutal, ¿sí? La que se ha comido la tostada a Instagram, ¿sí? Es una red social basada en el vídeo, ¿vale? Donde niños y niñas de 7, 8 años ya tienen cuenta y utilizan TikTok, ¿vale? Y entre ellos y ellas se comunican a través de TikTok también, porque tienen un servicio de mensajería privada y la utilizan, ¿vale? Entonces no solamente se comunican a través de WhatsApp, también se utilizan a través de TikTok, se comunican a través de TikTok. Y lo mismo ocurre con Instagram, ¿vale? Instagram es una red social basada en la imagen, ¿sí? Como sabéis, tiene una funcionalidad que son las stories, que son efímeras, que duran 24 horas y en la que, bueno, pues tiene ciertos elementos de interacción, ¿vale? No voy a entrar en la descripción de cada red social, pero para que os hagáis una idea. Y muchos y muchas jóvenes también se comunican a través de Instagram, entre ellos y con otras personas, ¿vale? YouTube es la herramienta, digamos, es la televisión de los jóvenes, ¿sí?
YouTube es la plataforma donde se consumen vídeos y donde, digamos, sustituye de alguna manera a la televisión, ¿vale? Y luego está Twitch, que esta red social es la que en el último año también ha explotado brutalmente, ¿sí? Twitch es una herramienta de streaming, streaming es un directo, ¿sí? Y donde personas abren un canal y están continuamente retransmitiendo cómo juegan a videojuegos, los eSports también, ¿vale? Juegos de deporte, y hoy en día también, bueno, pues muchas personas conocidas, celebrities, personas famosas, tienen canales, digamos, para tener una interacción directa con las personas, ¿sí? Entonces, Twitch es una red social también donde personas jóvenes se están pasando a formar parte, ¿vale? Se está diciendo hoy en día se está diciendo que el perfil de youtuber, ¿vale? De esa persona que tiene un canal en YouTube y hace negocio con YouTube y retransmite a través de su canal, se está pasando a ser streamer, ¿vale? Es una tendencia. Entonces, este es el mapa de redes sociales que tenemos que tener muy en cuenta para saber que ahí están estos chicos y chicas con las que nos relacionamos y con las que trabajamos semanalmente. Claro, con todo este panorama también algo que tenemos que tener muy en cuenta es que el confinamiento cambió mucho las cosas. En el confinamiento hubo una revolución de tiempo de uso de pantallas y de tipo de plataformas que se empezaron a consumir. El confinamiento, como los que tengáis hijos e hijas me entenderéis perfectamente, durante el confinamiento los chavales y las chavalas utilizaban la tecnología para estar conectados con clase, ¿vale? Con toda la parte educativa, pero también las pantallas, digamos, eran la herramienta clave para los padres y las madres para que nos dejaran también hacer cosas, ¿sí? Entonces, todo lo que habíamos trabajado antes entonces para el uso de las pantallas, limitar los tiempos, todo se fue al garete, ¿vale? Entonces, el confinamiento cambió mucho los hábitos y las costumbres de usar las plataformas digitales. Brevemente, para que veáis, TikTok fue una de las herramientas que despegó durante la época de confinamiento, ¿vale? Y que a día de hoy sigue siendo, como os he dicho, una de las redes sociales potentes y más utilizadas por las personas jóvenes. Y como veis en esta gráfica que tenéis delante, por ejemplo, en el caso de TikTok, en febrero del 20 utilizaba un 38%. Después de la pandemia, o sea, después del confinamiento, ascendió a un 63%, ¿vale? Fue brutal el uso de esta herramienta. El caso de Instagram también subió, no tanto, de un 48% a un 60%, pero también se agudizó su uso, ¿vale? Y como veis debajo también, el 88% de niños y niñas, de personas jóvenes, consumen YouTube, ¿vale? Un 28% Netflix, ¿vale? Y si veis ahí un 10% Twitch, ¿vale? Twitch ha entrado en el panel de plataformas digitales, ¿vale? Entonces, es una red social, una plataforma digital que tenemos que tener muy en cuenta. Vale, conocemos en qué escenario se mueven los chavales y las chavalas. Conocemos el escenario que tenemos que nosotras y nosotros tenemos que conocer, ¿vale? Saber que ahí están y que existe, ¿sí? Claro, ¿qué ocurre? Que muchas veces, y la mayor parte, no conocemos las personas adultas no conocemos estas herramientas, no sabemos lo que estos chavales y estas chavalas están haciendo ahí, y de ahí viene nuestra preocupación, ¿sí? Pero lo que sí sabemos es que Internet es un espacio que está regulado por la ley, ¿sí? Es verdad que hace unos años había muchos agujeros, había muchos aspectos que no estaban regulados. La ley siempre ha ido detrás de la tecnología, un paso por detrás, ¿sí? Pero a día de hoy podemos decir que la red está regulada, ¿vale? Que no todo vale y que muchas actitudes y comportamientos están tipificados como delitos, ¿sí? Cuando hablamos de la ley, ¿vale? Ahí entran distintos tipos de legislación, que no voy a entrar aquí, ¿vale? Pues porque no tenemos tiempo, pero entra la ley de la protección de datos de menores, la ley de la intimidad, de salvaguardar la intimidad, la intimidad, la integridad y la buena imagen, ¿vale? Hay un montón de leyes que regulan el comportamiento y lo que se hace con los contenidos en Internet, ¿vale? Pero una de las normas que os traigo hoy aquí y que quiero que quede muy claro, que quede grabado aquí, ¿vale? Porque esto va a marcar el cómo utilicemos la tecnología en nuestra entidad deportiva, es ¿a qué edad pueden usar las redes sociales las personas jóvenes? ¿Cuándo pueden empezar a utilizarlo? Vale.
Pues según la ley, ¿vale? Según la ley estatal, la ley española, ¿vale? Es a los 14 años. ¿Y por qué 14 años? Bueno, hay una ley que es la Ley de Protección de Datos, ¿vale? La que dice que una persona, para poder ceder sus datos y que esos datos sean tratados por terceros, para poder dar ese permiso, tiene que tener 14 años, ¿vale? Las personas menores de 14 años tienen que tener el permiso de su padre, madre o tutor o tutora legal, ¿vale? Los mayores de 14 años pueden ceder sus datos, pueden dar permiso a ceder sus datos para que sean utilizados, ¿vale? Claro, cuando hablamos de redes sociales, estamos hablando que son espacios donde hay que crearse un perfil y hay que ceder unos datos. Nombre, apellidos, teléfono, email, ¿vale? Entonces, ahí es donde marca que la ley dice que si no tienes 14 años, tú no puedes crearte un perfil. Necesitas el permiso del padre y madre o tutor o tutora legal, ¿vale? Y mayor de 14 años sí. Entonces, estos 14 años son los que marcan un poco la manera en la que podemos y debemos utilizar la tecnología en nuestro entorno, ¿vale? Porque si decidimos crear un grupo de WhatsApp con nuestros deportistas que tienen 13 años, ¿vale? Tenemos que asegurarnos de que esas personas tienen el permiso de sus padres y sus madres para utilizar WhatsApp, ¿vale? Si una menor de 13 años nos escribe a través de Instagram por mensaje privado, para poder mantener una relación, una conversación con esa persona, si debemos tenerla o lo que fuera, tenemos que asegurarnos de que tiene el permiso de su padre y su madre para utilizar esa red social, ¿vale? Eso entra dentro de nuestra ética, de nuestra ética deportiva, ¿vale? Mirando hacia la tecnología, ¿vale? Entonces, los 14 años marcan un límite, ¿vale? Una manera de utilizar la tecnología. Vale, cuando hablamos de las leyes decíamos, la red está regulada, ¿vale? Hay muchas actuaciones, muchos comportamientos que la ley tipifica como delitos, ¿vale? Son delitos. Y si tú actúas de cierta manera, la ley puede caer sobre ti y vas a tener penalizaciones, va a tener sanciones, ¿vale? Vale, pero claro, ¿qué ocurre? Que es verdad que hay muchas actuaciones y muchas formas de estar en Internet donde la ley no entra, ¿vale? Porque no lo constituyen como delito, ¿vale? Pero que nosotros y nosotras sabemos perfectamente que hay muchas situaciones en las que no sabemos cómo actuar, ¿sí? Y que necesitamos regular de alguna manera para que hagamos un uso adecuado con los chavales y las chavalas, ¿vale? Entonces, donde la ley no regula, ¿vale? Donde la ley no dice nada, tenemos que entrar nosotros y nosotras. Somos nosotras y nosotras quienes tenemos que decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer. ¿Cuál es esa hoja de conducta, ¿vale?, que vamos a utilizar para utilizar la tecnología con los menores de edad? Por ejemplo, si queremos crear un grupo de WhatsApp con padres y madres y menores de edad, ¿vale? Hay muchos clubs que tienen grupos con menores de edad, con niños y niñas de 13 años y 13 años o más, o 15, o 14 o 15, y donde están los padres y madres también, ¿vale? Claro, eso lo podemos hacer. Hacer se puede, la ley no te dice nada ahí, ¿sí? Pero claro, ¿qué ocurre? ¿Nos estamos dando cuenta que estamos exponiendo información privada de esos menores? ¿Que esos padres y madres pueden ver los teléfonos de esos niños y niñas? ¿Que pueden ver la imagen de WhatsApp? ¿Que pueden ver los estados? ¿Vale? Entonces, hay ciertos comportamientos que en nuestra entidad deberíamos de decir cómo vamos a actuar de una manera responsable, ¿vale? Lo mismo con el uso de los dispositivos. ¿Pueden utilizar los dispositivos dentro del polideportivo? Bueno, pues si no hay una regulación del propio polideportivo donde diga dónde sí, dónde no se pueden utilizar los dispositivos móviles, tendremos que ser nosotros y nosotras las que decidamos cuál es la mejor manera para hacer un uso de esos dispositivos, ¿vale? Entonces, con esto quiero decir que donde la ley no está, en nuestra entidad deportiva, vamos a regular y vamos a generar una manera de actuar con la tecnología que vaya acorde con nuestra filosofía de club, ¿vale? Y ahí entra lo que se llama el marco ético, ¿vale? Que es lo que habéis visto en la formación, ¿vale? Es un documento donde vamos a decir cuáles son las reglas de juego en nuestra entidad deportiva, con intención de salvaguardar, ¿vale?, proteger
¿vale? Y fomentar un uso responsable de las tecnologías, del equipo técnico, del cuerpo técnico, de la propia entidad, con esas personas menores de edad y esas personas jóvenes, ¿vale? Claro, y también es importante decir, cuando decidimos y cuando regulamos, cuando creamos esa manera de actuar, ¿vale? Claro, si prohibimos o obligamos, ahí tenemos las de perder, ¿vale? Cuando nos obligan o nos prohíben las cosas sin explicárnoslas y sin tenernos en cuenta, muchas veces es muy difícil que les hagamos caso. Y más cuando estamos hablando de personas jóvenes, ¿vale? Que por su naturaleza están en una época de rebeldía, de autodefinición, ¿vale? Entonces, en las normas o en las pautas que vayamos a decidir que tengan que ver con el uso de esas tecnologías entre el entrenador, entrenadora, cuerpo técnico y los jóvenes y los deportistas, vamos a hablar con ellos y ellas, vamos a pactar, vamos a involucrarlos. Vamos a decidir entre todos y todas cuál es la mejor manera. Y si hay alguna decisión que no comparten y nosotras, por ser personas adultas con criterio, creemos que así tiene que ser, vamos a explicarlo y vamos a intentar conversar, reflexionar y convencer, ¿vale? Porque está claro que si no involucramos a todas las partes, las cosas no van a funcionar. Si tú me obligas a hacer algo en la que yo no creo y no estoy de acuerdo, me va a costar cumplirlo. Sin embargo, si tomamos una decisión conjunta, creamos unas normas conjuntas en las que yo he sido parte, se me ha escuchado, se ha atendido mi necesidad y hemos acordado, quizás en algún momento me lo pueda saltar, pero seguro que me costará hacerlo y me sentiré peor, ¿vale? Entonces, ahí entra lo que es el concepto del pacto digital, ¿vale? Que también lo habéis visto en el curso, ¿vale? Vamos a marcar las normas, las formas de utilizar la tecnología, pero vamos a acordarlo con los jugadores y las jugadoras, ¿vale? Porque es la única manera para que esto funcione. Claro, y es que aquí también, y esto ya lo hemos hablado, muchas veces hablamos del concepto de nativo digital, ¿no? Los jóvenes, las nuevas generaciones, joder, es que vienen ya sabiendo, conociendo la tecnología, controlan mucho más que las personas adultas. Eso no es verdad, ¿vale? Eso no es verdad. Es decir, es verdad que nacen en un entorno, o sea, en una sociedad donde la tecnología ya está completamente implantada, donde la tecnología es parte del día a día, donde la tecnología es necesaria, ¿vale? Pero no es que nazcan aprendiendo. La diferencia entre ellos y nosotras es que ellos no se plantean las cosas, las hacen directamente, no se cuestionan las cosas, no tienen un pensamiento crítico sobre la tecnología, ¿vale? Simplemente hacen y se adaptan a la vida tecnológica, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que en esa adaptación y en esa vida tecnológica no tienen referentes, no tienen personas adultas con criterio, con sentido común, con ética, ¿vale? Que les puedan acompañar, ¿vale? Puedan ayudarles en ese camino, puedan ayudarles cuando tienen problemas, ¿vale? Porque están solos y solas, ¿vale? Porque las personas adultas, muchas, no conocen las tecnologías, no saben lo que es un Twitch, no saben lo que es un Instagram, no saben cuáles son las reglas de juego en las tecnologías, ¿vale? Y entonces ahí entra el concepto de que las personas jóvenes son huérfanos y huérfanas digitales, ¿vale? Y necesitan referentes, necesitan personas que les ayuden y les guíen. Quizás no en el uso de la tecnología, es decir, hoy en día los influencers, los youtubers, los celebrities, ¿vale? Tienen millones de seguidores. Las personas jóvenes siguen a esas personas en redes porque buscan referentes, ¿vale? Pero son otro tipo de referentes, no tienen los referentes que les van a ayudar al aprendizaje, a sacarle partido y a utilizar las tecnologías como deben de ser, ¿vale? No las tienen. Y puede ocurrir que, que esas referencias también las busquen fuera de Internet, ¿no? Como siempre ha sido. Los niños y niñas desde muy pequeños copian lo que ven. En casa los niños y niñas copian lo que hacen los padres, ¿vale? Hacen los mismos patrones, ¿sí? Se comportan de la misma manera de lo que ven, ¿vale? Aprenden de lo que ven y reproducen lo que ven. Los referentes de los niños en el colegio, en el centro educativo, son los profesores, ¿vale? Porque gracias a ellos aprenden, ¿vale? Y son sus referentes allí. En la entidad deportiva,
los entrenadores y las entrenadoras sois sus referentes, ¿vale? Sois las personas adultas en las que se os ha dejado cargo estas personas menores, ¿vale? Y sois sus referentes, queráis o no, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de tecnología, quizás no entendamos de la tecnología, no sepamos qué es un Twitch, qué es un Instagram, pero nuestra obligación también es conocer lo que hay, conocer, porque la tecnología al final no es más que una herramienta, ¿vale? Pero el uso que se hace de ella, el comportamiento que se hace en ella es sentido común, es pensamiento crítico, que eso sí que lo tenemos y eso podemos inculcarlo en las personas jóvenes, ¿vale? Entonces, realmente la persona influencer sois vosotros, soy yo, ¿vale? Somos las personas que nos relacionamos con estas personas menores, ¿vale? Porque copian lo que hacemos, aprenden de lo que hacemos, ¿vale? Y al final nuestra obligación también es predicar con el ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la clave para ayudar a estas personas menores, a estos adolescentes, en hacer un uso responsable de la tecnología? ¿Cuál es la clave? En que nosotros y nosotras lo hagamos cuando estemos con ellos, que lo hagamos con ellos y ellas, que lo hagamos delante de ellas, que les enseñemos a utilizar la tecnología y a utilizarla bien, porque así es la manera en la que ellos y ellas lo van a hacer bien, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí he llegado. Oso ondo, Nayera, eta Bai, eskerrik asko. bai. A ver, konektatzen Hai dira, algun, ¿no? bai, galderaren bat badago, bai, ikusten duzu, Sí, ezta? ya te las voy pasando directamente Bai, para que, para que vayamos haciendo aquí un poco lo que es bai. el foro de debate. Si tenéis algún caso en concreto, Eh, preguntar, que yo me he ido un poco a los sí, bueno, concretos y las mientras ideas que son importantes. te lanzo una pregunta ya Bai. directa de marketing, ¿no? Que dice, si hago una clase de Zoom con menores de 14 años, ¿también estos tenían que hacerlo con un perfil de sus padres o aitas, amas y tutores? A ver, aquí volvemos un poco a lo que os he comentado, ¿no? Para que una persona pueda crearse un perfil en una plataforma, ¿vale? Para que pueda hacerlo sin permiso, digamos, otorgándose el propio permiso, tiene que tener 14 años. Una persona mayor de 14 años puede crearse un perfil en Zoom y utilizarlo, ¿vale? Porque digamos, tiene la ley de su parte para poder ceder esos datos, ¿vale? Si es menor de 14 años, necesita el permiso de su padre y su madre. Es decir, si tú vas a hacer una clase de Zoom, si tú eres un entrenador y quieres hacer una reunión por Zoom con menores de, imaginemos, 12 años, ¿vale? Si tienes el permiso de los padres, o las madres o quien sean los representantes legales, puedes hacerlo, ¿vale? Como entidad deportiva sí que os recomiendo siempre que ese permiso lo consigáis por escrito, ¿vale? Si vais a utilizar la tecnología con estos, con estos chavales y chavales, decís, bueno, vamos a utilizar el Zoom, vamos a utilizar el WhatsApp, o sea, si ya hacéis una estrategia un poco de qué tecnología vais a utilizar, pedir, si son menores de 14 años, pedir el consentimiento de los padres y las madres y que os los pasen por escrito, ¿vale? Y aún así, si son mayores de 14 años, aunque la ley lo permita, siguen siendo niños y niñas, ¿vale? Entonces, siempre tener un poco la complicidad de las familias ayuda mucho, sobre todo cuando hay problemas, ¿vale? Porque 14 años todavía son niños y niñas, ¿vale? Y luego aquí también, algo que no he comentado antes y creo que es importante también, cada red social, cada plataforma estipula cuál es la edad mínima para utilizarla, ¿vale? Twitch dice 13, WhatsApp dice 16, Instagram dice 14, pero en el Estado, digamos, prevalece la ley española. Es decir, si la ley española y europea dice 14 años, no importa lo que digan las plataformas digitales, ¿vale? Esa es la ley que tenemos esa es la norma que tenemos que seguir, ¿vale? Son los 14 años. Vale, no tiene que ver directamente con Vale. con el tema del curso, sí indirectamente quizá. Vale. Aparte de los formadores y formadoras que puede haber aquí, entrenadores y entrenadoras, me imagino que en muchos casos también habrá padres directamente y madres directamente de hijos que sean menores. Desde tu experiencia y visión global, el fenómeno que creo que existe hoy en día un poco de
al menos por parte de la opinión de los padres y las madres, de exceso de utilización de la tecnología, dedicación de tiempo a la tecnología, cuánto es mucho, cuánto es poco, cuánto hay que ceder, cuánto hay que hacer. Sé que no es temática directamente del curso, pero yo creo que a muchísima gente le interesará, porque al menos los que tenemos hijos, hijas, en un momento dado, pues sí que quizá nos interese saber hasta qué punto estamos siendo demasiado estrictos o demasiado poco estrictos con la utilización de la misma. Vale, es una pregunta muy habitual. A ver, yo soy madre de 3 hijos, tengo 7, 4 y 1, ¿vale? Entonces yo estoy ahí en ese inicio de gestión de pantallas, ¿vale? A ver, es verdad que la tecnología y las pantallas están y son parte de nuestro día a día. Eso no lo podemos evitar, ¿vale? El confinamiento, como os decía antes, sí que ha marcado un antes y un después, ¿vale? La tecnología la deben de utilizar, ¿vale? No podemos hacer que no la utilicen, porque entonces iríamos contra natura, ¿vale? Entonces, pero lo que no puede ser, y ahí es donde viene el problema, es cuando el uso de la tecnología, digamos, dificulta el día a día, no permite hacer otras cosas. Es decir, si mi hijo o mi hija prefiere estar con la pantalla en casa a salir con los amigos a la calle, ¿vale? Y es una conducta habitual, ahí nos entra una alarma, ¿vale? Porque está dejando de hacer algo que es beneficioso para él o para ella, desde nuestro punto adulto, ¿vale? Desde nuestra experiencia y nuestro pensamiento adulto, y vemos que eso es algo que no es positivo para él o para ella. ¿Vale? Entonces, cuando empezamos a ver este tipo de conductas, ¿vale? Cuando empezamos a ver que la tecnología entorpece el día a día y lo que ese niño o esa niña necesita, es donde tenemos que de alguna manera empezar a gestionarlo, ¿vale? ¿Y cómo debemos gestionarlo? Vale, debemos gestionarlo, vuelvo otra vez un poco al tema pacto, ¿vale? Si prohibimos ese uso porque creemos que no es positivo y no, pues vas a ver en la tablet los sábados de 8 a 9, ¿por qué? Porque te lo digo yo. Va a ser muy difícil porque esa persona no lo entiende, entonces lo va a tomar como una prohibición, ¿vale? Pero no lo va a asumir como algo, no, es que esto es algo que tengo que hacer porque es beneficioso para mí, ¿vale? Entonces, marcamos unas pautas y unas reglas en casa, ¿vale? Donde las acordamos, las explicamos, ¿vale? Y quizás nosotros digamos, no, pues yo no quiero que entre semana vea la tablet, pero si veo que mi hijo o mi hija necesita un día a la semana, un ratito, pues quizás tenga que flexibilizar y decir, bueno, te voy a dejar un ratito, pero el resto no, ¿vale? O sea, tenemos que llegar a una negociación, ¿vale? Pero es verdad que luego también depende qué uso se haga. Yo siempre digo que los padres y las madres tenemos que acompañar en el uso. Es decir, yo quizás no tenga, en mi caso no lo es, pero yo entiendo que muchos padres y madres no tengan ni idea de lo que es Twitch, no tengan ni un perfil, pero saben que su hijo o su hija lo ve. Siéntate con él o ella y velo con ello ya. Que te explique, forma parte de su actividad en las redes sociales, en las plataformas, ¿vale? Porque es la manera en la que les vamos a poder ayudar realmente a tener ese pensamiento crítico y a generar esas conductas favorables para ellos y ellas. Si no estamos involucrados, si nos mantenemos en distancia, no tenemos nada que hacer, ¿vale? No sé si os he contestado. Sí, yo creo que sí. Y bueno, y prepárate porque están empezando a caer aquí preguntas Ay, normal, de todos los lados, ¿eh? Tengo Bueno, tiempo, sí. por una parte, por terminar con el comentario que hacía antes Markel, dice que en su caso siempre pide consentimiento a los menores de 18 años, no a los de 14, como has indicado tú, que dice que aunque no sea legal, que a él le parece moralmente correcto. Podríamos estar de acuerdo en ello, ¿no? Me imagino. A ver, Vale. ahí digamos... Eduard pregunta... Perdón, un Sí, segundo. no. Yo lo que os he marcado es lo que la ley dice, digamos, ante cualquier problema para que tengamos la ley de la mano. Pero luego entra la ética del club, es decir, lo que os decía, 14 años siguen siendo niños y niñas. Entonces, ya con nuestra ética, ¿vale? Y con nuestro sentido común es donde marcamos las pautas un poco que sean, bueno, pues favorables para ellos y ellas y para nosotras, ¿vale? O sea, que os son, Markel, me parece muy acertado. Vale. Me pregunta Eduard, ¿cómo deberíamos proceder ante el uso del móvil en los vestuarios? Que es, me imagino, también una pregunta muy habitual de este curso. Vale. A ver, partimos, vale, aquí primero tenemos que saber algo. El espacio donde está el vestuario, es decir, el polideportivo, lo que sea, tiene una normativa respecto a eso, porque muchos polideportivos tienen ya una normativa que dice que en los vestuarios está prohibido el teléfono móvil. Entonces, si un espacio ya tiene una normativa propia, no tenemos nada que hacer, prohibido, ¿vale? Eso es, digamos, parte de la ley, ¿vale? Cuando en un sitio hay una normativa ya puesta, nosotros no tenemos nada que hacer. Ahora, si no hay una normativa clara, ¿vale? Y es donde nosotros y nosotras tenemos que decidir en ese marco ético, ¿vale? Que os comentaba antes, entonces tenemos que valorar y entra un poco en la cabeza, es decir, ¿cómo son los jugadores y las jugadoras? ¿Cómo son esos deportistas que están en el vestuario? ¿Son personas en las que creo que van a hacer un uso responsable donde no vaya a haber peligro? Si no lo hay,
no vamos a censurar, no vamos a prohibir cuando no hay necesidad, ¿vale? Yo soy partidaria de no prohibir cuando no hay necesidad, dar confianza, enseñar a utilizarlo, ¿vale? Ahora, si tenemos un grupo donde sabemos, bueno, pues que son situaciones un poco de riesgo, que, bueno, que puede ocurrir algo, vamos a hablarlo y vamos a decir, no es conveniente que tengáis los teléfonos móviles en el vestuario, ¿vale? Y hacer un pacto. Entonces, no me gusta decir normas para todos, ¿vale? Es depende. Creo que hay que confiar en los jóvenes, hay que darles las herramientas de confianza para que ellos mismos las tomen, se sientan empoderados y hagan un buen uso, ¿vale? Pero ahí tenemos que entrar un poco también, depende, e ir regulando, ¿vale? El vestuario es un lugar peligroso, ¿vale? Eso es así. Pero yo os invito a que antes de prohibir, sin más, porque nosotros lo decimos, a hablarlo con ellos y ellas. Conocéis mejor que nadie al grupo. Vamos a ver cómo podéis hacerlo para que ellos hagan un uso responsable desde el poder de tomar un poco la decisión, ¿vale? Vale. De alguna manera, preocupación que nos transmite Ignacio. Vale. Perdón, no, deporte escolar creo que es. ¿Cómo actuar si los deportistas te informan de que un compañero menor de edad le ha hecho una foto en los vestuarios a otro compañero y lo ha pasado por WhatsApp o otra red social durante la sesión de entrenamiento en un campamento deportivo? Vale, primero, habría que ver qué tipo de foto es, ¿vale? Si es una foto que compromete a otro menor, es decir, que pone su integridad, que daña su integridad, ¿vale? Eso va muy unido al tema de revisar los dispositivos móviles, ¿vale? A ver, por ley no podemos revisar el dispositivo móvil de un menor. O sea, yo no puedo coger, si yo tuviera fuera entrenadora de un equipo y tuviera una niña de 13 años que sé que ha hecho, yo no puedo coger su móvil y revisarlo, ¿vale? Ahí la ley le va a proteger en principio, ¿vale? ¿Qué ocurre? Vale, que si tenemos una sospecha clara, ¿vale? Porque al final, si tú no lo has visto, es una sospecha, pero si tenemos una sospecha clara de que se ha actuado mal, de que con ese teléfono móvil se ha atentado contra la integridad de una persona, ¿vale? Podemos revisar ese móvil, pero tiene que ser una situación muy clara de que realmente hay un peligro para una persona menor o ha habido un delito, ¿vale? Podemos revisar ese dispositivo móvil, pero con ese menor delante, ¿vale? Y avisando a sus familias. ¿Vale? Y si puede ser delante de sus familias o con un directivo de la entidad pública, es decir, alguien que tenga más poder que nosotros, mejor, ¿vale? Porque ante la ley no se puede, en principio, ¿vale? Tienen que ser casos muy concretos donde ha habido un delito, ¿vale? Entonces tenemos que estar muy seguros de que eso ha sido así. Ante la duda, que nos den a sacar una foto en desnudo y ya ha pasado por ahí. Ante la duda, cogemos a ese menor, cogemos al teléfono móvil, no lo cogemos, digamos, estamos con ese menor que tenga ese teléfono móvil, llamamos al padre o la madre, o a los dos, y que vengan. Y gestionamos ese problema ahí. El padre y la madre sí pueden mirar el móvil, ¿vale? Ante estas situaciones, digamos, tienen más potestad que nosotros para hacerlo, ¿vale? Entonces, son situaciones delicadas, pero nunca cojáis un teléfono y lo miréis directamente sin permiso, porque la ley ahí es muy dura, ¿vale? Vale. Itziar hace una pregunta que, bueno, creo que podemos contestar entre los dos o podemos dar dos visiones distintas igual o dos respuestas distintas. Ella lo que pregunta, bueno, hace una descripción de que el curso, pues bueno, todo lo que se dice aquí tiene bastante sentido y que de alguna manera es bastante coherente, pero que claro, que le parece un tema muy importante y que este curso no sea obligatorio, pues le choca un poco, ¿no? ¿No sería conveniente que este curso fuese de carácter obligatorio para los profesionales del deporte que se relacionan con menores? Hombre, pues yo voy a dar un poco la respuesta institucional. Pues lo del tema de obligar a la gente a hacer cosas tiene bastantes más, vamos a decir, consecuencias de las que aparentemente podría parecer. O sea, en Euskadi, por suerte o por desgracia, ahora mismo no existe ni siquiera una mínima regulación acerca de las exigencias de titulaciones deportivas. O sea, ni siquiera a día de hoy, aunque hay un anteproyecto de ley, etc., podemos decir que alguien es entrenador o no es, o ejerce de tal o no, porque no hay ninguna regulación al respecto. Entonces, irnos a las cuestiones, vamos a decir, más secundarias, como por ejemplo esta, pues sería un paso posterior. Lógicamente, si estamos haciendo esta iniciativa y la estamos haciendo con un carácter global, es precisamente porque creemos fehacientemente que esto a la gente le viene muy bien y que los entrenadores y las entrenadoras sepan de esto, pues nos va a ayudar. Hoy en día, yo creo que esta formación la han hecho aproximadamente, calcularía, entre las ediciones del año pasado, la de esta y algún curso previo que dimos con carácter presencial con Nayera, pues estaremos en 1000 y pico entrenadores y entrenadoras formadas al respecto. Que son el 10% de la masa de entrenadores y entrenadoras de la comunidad
comunidad autónoma? Sí. ¿Que son pocos? Sí. En el futuro ahora más, yo estoy seguro de que sí, ¿no? Que poco a poco la gente se irá sensibilizando con este tema y cada vez se capacitará más. Obligar a esto, pues bueno, pues son cosas que están muy por encima de mi cabeza y de alguna manera, pues no sé si Nayara tendrá capacidad de alguna manera para responder esto o si conoces alguna experiencia fuera de aquí donde esto sea obligatorio porque nos hagamos una idea, algo tan evidente como un certificado de no penales, de no tener antecedentes, que hayas tenido problemas pues, de cualquier tipo de cuestión legal con menores, ni siquiera es de carácter obligatorio. Estamos intentando implantarlo y algo que parecía tan obvio, ¿no? Si usted tiene antecedentes, no puede estar actuando con menores, cuesta muchísimo implantarlo y es algo incluso mucho más evidente que una formación. Pues aquí tenemos nuestros problemas legales para obligar a la gente a que haga o deje de hacer cosas. No es tan sencillo, no es una voluntad política y ya está, es bastante más complicado. No sé si quieres añadir algo más, Nayara. Estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho, eso es así, pero luego también yo haría la reflexión de una cosa es la formación, ¿no? Formar a las entidades, formar a los cuerpo técnico en estos temas. Pero mi pregunta también es, ¿no debería de ser obligatorio, ¿vale? Lo voy a poner entre comillas, ¿no? Digamos, que las entidades deportivas trataran este tema y lo trabajaran obligatoriamente, es decir, al igual que obligan a cuando creas una entidad a crear unos estatutos, ¿vale? Que también fuera obligatorio ese marco ético, es decir, que haya que haya un documento, que haya de decir cómo se va a hacer el uso de la tecnología, ¿vale? O sea, creo que las propias entidades deberíais, ¿vale? Trabajar este tema, es decir, cómo vamos a utilizar la tecnología con nuestros jugadores y jugadoras y sobre todo con los menores de edad. ¿Qué vamos a hacer para proteger para protegerles? ¿Qué vamos a hacer para ayudarles a que aprendan, para que lo utilicen? ¿Qué vamos a hacer para ayudarles a utilizarlo de una manera responsable? ¿Cómo lo vamos a utilizar nosotros y nosotras? Yo creo que eso debería ser obligatorio. Yo creo que todas las entidades deberíais de tener un marco ético de cómo vais a utilizar las redes sociales, porque lo que ocurre, a ver, es verdad que desde que empezamos a trabajar todo esto, ya pues desde el 2017, sí que ha habido entidades que han empezado. Hay algunas entidades que tienen ese marco ético hecho y lo tienen en sus webs, ¿vale? Ahora estaría guay ver si realmente cómo se implementa, ¿no? O sea, cómo se ha implementado o cuál es su experiencia, ¿no? Pero esto debía de ser algo obligatorio, ¿vale? Porque hoy en día, pues es verdad que se deja mucho en manos de los entrenadores, pues cada uno decide qué herramientas utiliza y cómo lo gestiona. Y no es una estrategia que viene desde arriba, ¿vale? No es algo global que involucra a toda la entidad. Entonces, eso es lo que deberíamos de hacer. Luego la formación nos ayudará a ver cuál es la mejor manera de hacerlo y demás. Pero por lo menos esa estrategia de uso de la tecnología en nuestra entidad deportiva con los menores de edad, y no solamente menores de edad entendiendo desde 18 para abajo, no 14, menores de 18 años. ¿Cómo lo utilizamos? Debería de ser obligatorio, pero obligatorio moralmente y éticamente, ¿vale? Entonces yo os lanzo guante a que lo hagáis de verdad, ¿vale? Porque os va a ayudar mucho y os va a sacar de muchas situaciones un poco complicadas, ¿vale? Porque tendréis las reglas y las normas bien claritas. Vale. Relacionado con esto, me salto una pregunta entre medio, pero relacionado con esto, Xavier pregunta cómo se puede transicionar hacia un entorno de club no regulado, cómo se puede ir adoptando el pacto digital, el marco ético, etc. O sea, ¿cómo se da ese paso? Me imagino que alguien tendrá dentro del club que tomar la iniciativa, entiendo yo, ¿no? De poner los papeles encima de la mesa. La directiva. La directiva La parte de directamente. arriba son los máximos, digamos, que toma de decisión. En un club, ¿quién toma las decisiones importantes? ¿Quién decide? Pues la directiva o, digamos, un poco el grupo motor, digamos, ¿no? Entonces, esto viene desde una reflexión, desde que lo primero que hay que hacer es decidir, bueno, ¿qué vamos a hacer en nuestra entidad, en nuestro club, para trabajar todo este tema? ¿Vale? Primero, tendremos que dejar claro qué es lo que la ley regula, ¿vale? Siempre primero la ley por la mano, ¿vale? Y después, donde la ley no regula y situaciones en las que vivimos nosotros y nosotras en nuestra entidad, ¿vale? Vamos a decidir cómo vamos a actuar, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vale? Y tendréis que identificar cuáles son esas situaciones. Y esto habrá que decidirlo de una manera conjunta, con los entrenadores y entrenadoras en la propia directiva, y algunas cosas habrá que decidirlas con los deportistas, ¿vale? Y todo esto tiene que ser un poco como el manual, digamos, la Biblia de la entidad, ¿vale? Y este documento tiene que ser lo que las familias, los deportistas, los entrenadores y cuerpo técnico habéis acordado,
¿vale? Y es el funcionamiento de la entidad frente a las tecnologías digitales. Y esto tiene que estar colgado en la página web junto a los estatutos, tenéis que abrirlo a todas aquellas personas que estén implicadas con la entidad, porque ese es, digamos, el cáliz sagrado, ¿vale? O sea, y eso es una reflexión, es un trabajo que tenéis que hacer internamente primero, ¿vale? Hay que trabajarlo para luego poder implementarlo. Y luego hay que hacer charlas con los entrenadores sobre estos temas, al igual que se hacen sobre cómo trabajar la inteligencia emocional con los deportistas. O sea, hay un montón. Pues el tema tecnológico también hay que trabajarlo con los entrenadores. Y tiene que haber unas pautas y unas indicaciones conjuntas de cómo hacer. Grupos de WhatsApp, ¿cómo se abren? ¿Quién las abre? ¿Quién modera? ¿Vale? Tiene que haber como unas pautas. Y los entrenadores y entrenadoras tienen que aprender a hacerlo, ¿vale? Y de vez en cuando también hay que hacer charlas con los deportistas, ¿vale? También tenemos que hablar con ellos y hablar de estos temas. Es una rueda, ¿vale? Pero empieza desde arriba, desde la toma de decisión. ¿Y quién la toma? La directiva. De abajo para arriba es difícil. Con esto contestas a Enrique que plantea cómo valoras la utilización de herramientas digitales, vídeo, etc. para la formación a través de las redes sociales, pues por ejemplo, sesiones de entrenamiento a través de Zoom, otras plataformas. A ver, es que quien no lo haga se está perdiendo. Queda respondido. Es que quien no lo haga se está perdiendo mucho. O sea, hacerlo, por supuesto. O sea, para eso está la tecnología y para eso la necesitamos. Me parece maravilloso y a eso tenemos que ir y a más. Vale, fenomenal. Vamos con otra pregunta. Ay. Si queremos grabar, esta es una casuística que me imagino que sea muy interesante para mucha gente. Si queremos grabar y difundir entre los padres, vía YouTube, por ejemplo, un partido de menores de 14 años, ¿cómo hacemos para recabar el consentimiento del rival? Y si es de mayores de 14 años, ¿pueden los jugadores consentir en el propio partido? O sea, el tema de las retransmisiones de los menores en general, ¿no? ¿Cómo se aborda ese tema? Vale, a ver, aquí, que esto habría que mirarlo con lupa y muy hilado, ¿eh? Pero a ver, aquí empieza primero, cuando se graba en un espacio público, ¿vale? Esperar, que no quiero meter la pata, ¿eh? No me importa la legislación del espacio público. Como entidad deportiva, ¿vale? Y creo que ahí tiene que entrar un poco la moralidad y el criterio. Es decir, si vamos a retransmitir un partido de menores de edad, primero, y no me importa que sean 15 años, ¿vale? Digamos, con la norma de los 14 años, no me importa que tengan 15 años. Si vamos a grabar y vamos a retransmitir en YouTube un partido donde se les va a ver la cara, donde se les va a identificar y demás, necesitamos el permiso escrito de los padres y las madres, de ellos y del equipo contrario, ¿vale? Porque vamos a difundir, vamos a sobreexponer la imagen de esos menores, ¿vale? Puede ser que un niño de 15 años te diga, no, pues yo te doy el permiso, no me importa. No es como una red social donde va a haber un grupo de WhatsApp. Esto es una exposición muy pública, ¿vale? Es como si fuéramos a darlo por televisión, ¿vale? Entonces, vamos a asegurarnos, ¿vale? Y vamos a hacerlo bien y vamos a pedir ese permiso. Vamos a explicar a las familias qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Y dónde vamos a poner esas imágenes y cómo va a ser. Porque quizás hay alguien que diga, yo no quiero que mi hijo o mi hija aparezca, ¿vale? Entonces, si no queremos que una persona aparezca en un partido, pues va a ser difícil taparle la cara durante todo el partido, ¿no? Entonces, porque lo que os decía es porque cuando grabamos en espacio público, ¿vale? Ahí la cosa también cambia un poco. Es decir, yo puedo ir a la calle y grabar y si pasa un menor, en principio, si estoy en la calle, ¿vale? Ahí no sé, o sea, hasta qué punto puedo hacerlo o no, ¿vale? Ahí, eso habría que mirarlo. Pero cuando es en un espacio cerrado, un polideportivo, ¿vale? Es diferente, ¿vale? Entonces, por eso decía que igual partidos en la calle o en espacios, ¿vale? Pero no, pero de verdad, permiso, tener el permiso, ¿vale? Y no vale con que pidáis el permiso a principio de temporada y eso sirve para todo. Ya la ley ha cambiado, ¿vale? Cada acto que se va a hacer, cada vídeo que se va a grabar, ¿vale? Hay que pedir el permiso explícito, ¿vale? Y decir para qué se va a utilizar. Eso es importante, ¿vale? Entonces, siempre permiso y en escrito, ¿vale? Porque si pasa algo, tenéis ahí, en papel, podéis demostrarlo. Vale, otro caso que podría ser una casuística habitual. El caso en el que un grupo de WhatsApp es creado por un niño o niña menor de 13 años y te incluyen a ti como entrenador. ¿También sería necesaria la autorización? Me imaginaba la respuesta. A ver, es que te corto yo, embarca tú. O sea, nunca un niño de 13 años puede crear un grupo de WhatsApp, ¿vale? ¿Qué decirte? En nuestro ámbito, ¿vale? Esto viene mucho a lo que hemos hablado antes. Las decisiones de cómo vamos a utilizar la tecnología vienen de la dirección, ¿vale? Y en esas pautas que vamos a crear, vamos a dejar muy claro
quién y cómo crea el grupo. Si yo como entrenadora quiero tener un grupo con mis jugadores y jugadoras porque es interesante, tengo el permiso de los padres y madres y a todos nos parece bien y creemos que le vamos a hacer un buen uso, yo soy la responsable, yo creo el grupo y yo modelo el grupo. Y ahí no es nadie administradora más que yo, ¿vale? Ahí volvemos a la responsabilidad. Yo soy quien tengo la responsabilidad de esos menores. No voy a dejar en sus manos la administración del grupo, ¿vale? Que quede claro quién es la responsable y para qué es ese grupo, ¿vale? Entonces, nunca dejéis, o sea, nunca, no debe de ser así, ¿vale? Siempre sois vosotros y vosotras o alguien de la entidad quien genera el grupo, quien abre ese espacio, quien posibilita ese espacio, ¿vale? Es que eso es muy Vale. importante, ¿eh? Sí, no, la verdad es que la Porque además también marcamos matización... mucho dónde estamos cada uno, ¿vale? Ahí también tenemos que tener claro de dejar siempre con todo el tema de la tecnología, aunque demos digamos, empoderemos, en algunas cosas demos confianza, pero tiene que estar claro quiénes somos nosotros, dónde estamos nosotros y dónde están ellos, ¿vale? Los límites, ¿vale? Los niños y niñas necesitan límites, entonces vamos a hacerlo bien, pero tú estás aquí y nosotros estamos aquí y esto lo gestionamos nosotros y nosotras, ¿vale? Súper garrantzitsua, ¿eh? Vale, y pues vamos con la última, Bai, bueno, pregunta, acotación o bai. apreciación y ya damos por finalizado el webinar, ¿no? Deportes Escuelas también considera, al igual que Itziar, pues que este tipo de formaciones deberían de ser cuasi obligatorias y pregunta si habría posibilidad de poder hacerles llegar este taller en nuestras escuelas deportivas. Hombre, yo, si me permites contestar a mí en primer Bai, lugar, bai, bai, mesedez. Nayara, aquí hay dos cuestiones. La parte más digital, vamos a decir, nosotros tenemos la versión que habéis padecido vosotros del curso este, digamos, y que evidentemente pues, está en nuestro poder. Y nosotros hacemos 2 convocatorias al año aproximadamente de este curso, o esa es nuestra intención, para formar pues, a la gente que se inscriba directamente. Me da igual que sean, no pedimos nada para inscribirse en este curso, me da igual que sean deportistas de 17 años que van a empezar a entrenar a otros deportistas más pequeños, o bueno, cualquiera que tenga interés en el tema. Luego, por otra parte, con lo cual, pues inscribiéndonos a Quirol Escola, os incluiríamos en las siguientes convocatorias o podríamos llegar a un acuerdo para, de alguna manera, cederos licencias o haceros llegar licencias o poneros en contacto con quien pueda haceros llegar licencias en un momento dado. Y luego, por otra parte, pues podéis contactar directamente con Nayara Pérez de Villarreal, que es la, vamos a decir, creadora de todo este contenido y ella seguro que puede daros formaciones presenciales, que hay gente pues, que le resulta más cómodo o que le resulta más cercano. Nosotros, como ya sabéis, en Quirol Escola nos hemos volcado con el tema digital porque sería imposible formar a 300 personas de manera presencial o tendría una complicación logística infinita y más en las circunstancias actuales. Entonces, elige un poco cuál es lo que de alguna manera puede ser interesante para vosotros y, bueno, y resolvámoslo. Veo que Nayara ha colgado ahí. Explícale si quieres Sí, ahí lo bai, que has bai, colgado. he aprovechado, yo tenía algunos recursos aquí identificados, ¿vale? Entonces, os los he puesto en el chat, ¿vale? Son algunos materiales que creo que os pueden ser interesantes, ¿vale? Algunos artículos donde habla un poco de las cosas que hoy os he explicado, ¿vale? El tema de predicar con el ejemplo, el tema de las redes sociales, cómo ha sido con el confinamiento, algunas leyes que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, os he puesto aquí un poco en batiburrillo, ¿eh? Pero os he puesto en el chat, bueno, pues para que os los guardéis y bueno, y aquí tenéis material que creo que va a ser muy interesante, ¿vale? Para que lo leáis y bueno, y os vayáis informando, ¿vale? Es verdad que cuando empezamos a hacer la guía en el 2017 no había casi nada de esto. O sea, de hecho, muchas de las fuentes que utilizamos eran de Inglaterra, ¿vale? Porque no había mucho escrito, pero afortunadamente, y supongo que por la preocupación y por el interés, bueno, pues a día de hoy ya podemos encontrar cositas escritas en castellano, ¿vale? Y que nos vienen muy bien. Entonces, bueno, yo os invito siempre a que tengáis esa curiosidad, ¿vale? Que aunque no utilicéis redes sociales porque no queréis a nivel personal, que me parece muy bien, que por lo menos estéis informados y sepáis lo que hay, ¿vale? Y entendáis y comprendáis cuál es la relación entre las personas menores y las redes, ¿vale? Para que podáis ser esos referentes. Entonces, para eso tenéis que leer y os tenéis que formar, pero también investigar por vuestra cuenta, ¿vale? Entonces, yo os invito a que lo hagáis, leáis sobre el tema y estéis un poco al día para que realmente, pues bueno, podáis ser los influencers de esos jóvenes ¿no? Tecnológicos. Jon ez dizut entzuten. Audioa.
Vaya, ahora he conectado, que había desconectado el micro. Vale, pues sí, he copiado todos estos materiales porque seguramente en las siguientes ediciones los pondremos como materiales auxiliares durante el curso, porque creo que son muy interesantes. Le he mandado también el email de Quirol Escola a Deportes Escuelas porque parece estar interesado en adquirir licencias para la impartición del curso. Y bueno, pues en todo caso, pues despedir esto, el webinar que estás magistralmente desarrollando. Darte las gracias, Nayara, por tu participación, porque yo creo que es una finalización de curso. Y a todos los alumnos y alumnas, pues muchísimas gracias. Creo que algunos todavía tendréis que terminar alguna tareita, tendréis que hacer alguna valoración, que os pido por favor que completéis para que os pueda llegar el título. Si no completáis la valoración del curso entera hasta el final, pues no os va a llegar el certificado de aprovechamiento que os tiene que llegar automáticamente si todo lo completáis. Y bueno, pues aquí nos tenéis en Quirol Escola para lo que queráis. Esperamos que os haya parecido interesante el curso. Aquellos que nos vayáis a ver, aquellas que nos vayáis a ver en diferido, que serán muchos porque en directo estamos prácticamente el 20% del alumnado total y esto pues lo va a ver la gente pues en su casa tranquilamente el fin de semana o cuando considere oportuno. Agradeceros a los que estáis, las que estáis, los que estáis y los que no estáis y bueno, y de alguna manera pues eso, daros las gracias tanto a los asistentes como a Nayara por su participación y por parte de Quirol Escola nada más. Si tienes algo más que añadir, Nayara, te cedo el micro. No, simplemente es que ricasco y de verdad animaros a implantar esto, a trabajar esto en vuestras entidades, ¿vale? Animaros, es cuestión de reflexionar y de decidir, ¿vale? De cómo lo vais a hacer, pero es muy importante que lo hagáis. Os va a ayudar mucho a vosotros y a los chavales y las chavalas que están en vuestras entidades. Ánimo, bye. Nada más. Vale, vais que ricasco eta beste bat arte.